¿Conoces esas preguntas que parecen simples, pero cuanto más piensas en ellas, más te das cuenta de que son casi imposibles de responder? Eso fue lo que pasó cuando alguien preguntó, ¿y si los romanos pelearan contra los mongoles, quién ganaría? La idea parece sacada de una película de ficción. Dos imperios gigantescos, de épocas completamente distintas, enfrentándose como si hubieran vivido en el mismo tiempo. Pero si nos detenemos a pensar con calma, esto plantea una cuestión fascinante. ¿Qué es lo que realmente hace que un ejército sea mejor que otro? ¿Es el número de soldados? ¿La tecnología? ¿La estrategia? ¿La organización? Para empezar a responder eso, necesitamos olvidar quién fue más famoso y mirar qué tenía de más fuerte cada lado en el punto máximo de su poder. Vamos a imaginar un escenario hipotético donde ambos se enfrenten con todo lo mejor que tenían, sin magia, sin viajes en el tiempo, solo un análisis honesto, como si estuviéramos comparando a dos gigantes en una arena imaginaria. A partir de aquí, vas a ver que esta pregunta dice mucho más sobre la historia de lo que parece. Un momento, antes de continuar, necesito tu ayuda. YouTube solo muestra este video a más personas si tiene mucha interacción. O sea, sin tu comentario, este conocimiento puede ser enterrado y nunca llegar a quien lo necesita. Si este contenido tiene sentido para ti, comenta 1. Si no estás de acuerdo, comenta 0. Y cuéntame por qué. Quiero ver al menos 100 comentarios aquí, para que YouTube entienda que este tema debe ser difundido. Así que comenta ahora y forma parte de esta misión de revelar los secretos de la antigua Roma. Ahora, volviendo a nuestro enfrentamiento imaginario, comparar a romanos y mongoles es como poner a un gladiador contra un piloto de combate. El auge de Roma fue alrededor del año 117 d.C., bajo el emperador Trajano. Los mongoles, en cambio, dominaron el mundo más de 1000 años después, en el siglo XIII. O sea, la diferencia entre ellos no es solo cultural o geográfica, es tecnológica. Los romanos vivían en un mundo de espadas, escudos y catapultas. Los mongoles ya utilizaban pólvora, arcos superpotentes y estrategias de guerra que lo cambiaron todo. Es como comparar a dos titanes, pero cada uno con armas de épocas muy distintas. Y aquí es donde el juego empieza a ponerse serio. Cuando hablamos de Roma, es imposible no pensar en las legiones. No eran solo un montón de soldados con espadas, era una máquina de guerra extremadamente organizada. Cada hombre sabía exactamente dónde estar, qué hacer y cómo reaccionar en cualquier situación. Entrenaban tanto que el campo de batalla se volvía casi un teatro ensayado. Y más, los romanos eran maestros construyendo caminos, fortificaciones y campamentos en tiempo récord. Eso les permitía marchar por territorios inmensos con disciplina y seguridad. Su estrategia se basaba en la unión, el trabajo en grupo y una jerarquía muy clara. Un legionario solo no era nada, pero juntos parecían un muro de hierro, y fue con esta estructura que Roma conquistó gran parte del mundo conocido. Pero esa misma fuerza también escondía un punto ciego: la velocidad. Las legiones eran fuertes, sí, pero lentas, y eso puede convertirse en un problema serio cuando enfrentas a un enemigo que no se queda quieto, como verás en un momento. A pesar de toda su gloria, Roma no era perfecta, y una de sus debilidades más evidentes era la caballería. Mientras sus legiones eran poderosas en tierra, marchando en bloque, tenían dificultades cuando el enemigo atacaba rápido, desde lejos y por todos lados. La verdad es que Roma solo empezó a invertir de verdad en caballería pesada más tarde, con el emperador Adriano, y aún así era algo limitado. Los llamados catafractarios eran soldados a caballo, con armaduras pesadas, pero no tenían ni de cerca la movilidad que los mongoles demostrarían siglos después. Durante un viaje, escuché de un historiador algo que nunca olvidé. Las armas más peligrosas de 1900 son Roma. Nadie podía verlas. Eso me llevó a investigar, y lo que encontré fue un arsenal oculto, estrategias de control, manipulación y dominación silenciosa. Muchas de ellas aún se usan hoy en día. Por eso escribí el libro digital, El arsenal secreto que derribó y conquistó imperios enemigos. Descárgalo ahora desde el primer comentario fijado. Hay pocas copias. Puede salir del aire en cualquier momento. Haz clic y descubre lo que Roma escondió durante siglos.
la debilidad en el campo de batalla. Se compensaba con esa habilidad silenciosa de dominar sin levantar una espada. ¿Pero eso funcionaría contra un enemigo que atacaba antes de ser visto? Mientras Roma apostaba por la disciplina y la fuerza bruta del grupo, los mongoles seguían otro camino: velocidad, inteligencia y precisión. Liderados por Genghis Khan, no eran solo guerreros, eran estrategas natos. Montados en caballos entrenados desde pequeños, los soldados mongoles podían recorrer distancias absurdas en un solo día, lo que les daba el elemento más temido por cualquier enemigo: el factor sorpresa. Pero lo que realmente aterraba era la forma en que atacaban. No venían de frente como los romanos. Aparecían por los lados, por detrás, rodeándolo todo. Y si pensabas que estaban huyendo, cuidado. Muchas veces era solo una trampa para llevarte directo a la emboscada. Los arqueros mongoles usaban un arco corto, pero poderoso, capaz de perforar la armadura de un enemigo incluso a caballo y en movimiento. Podían disparar, mientras cabalgaban a toda velocidad, algo que ningún soldado romano sabía hacer. Mientras las legiones se organizaban, los mongoles ya habían atacado, desaparecido y vuelto desde otro punto. Era una danza mortal en el campo de batalla, y eso pondría a Roma en serios aprietos. Los mongoles no solo eran rápidos, eran impredecibles, y eso, en la guerra, vale más que el oro. Mientras un general romano planeaba el posicionamiento de sus legiones en filas y columnas, los mongoles ya estaban haciendo huir al enemigo, incluso cuando fingían estar perdiendo. Sí, una de sus tácticas más geniales era la retirada falsa. Simulaban una huida en pánico, y los enemigos, creyendo que estaban ganando, los perseguían con todo. Pero era una trampa. De repente el terreno cambiaba. El enemigo estaba rodeado y venía el golpe fatal. Además, atacaban por todos lados, literalmente. No era raro ver una tropa romana siendo golpeada por el frente, los flancos y la retaguardia al mismo tiempo. Para un ejército entrenado en combate cuerpo a cuerpo y formación cerrada, eso era una pesadilla. Los romanos necesitaban ver al enemigo para enfrentarlo. Los mongoles, en cambio, atacaban sin ser vistos, cambiando de posición con una facilidad que confundía a cualquier estructura militar tradicional. Era como pelear contra el viento. Cuando creías atraparlo, ya estaba en otro lugar. Imagina la escena: un soldado romano, con su armadura de hierro, escudo pesado y espada corta, tratando de correr tras un enemigo que dispara flechas certeras mientras galopa a toda velocidad. Parece injusto, ¿verdad? Pues esa era justamente la ventaja que tenían los mongoles. Convirtieron la distancia en un arma. Mientras los romanos necesitaban acercarse para pelear, los mongoles empezaban a ganar desde lejos. Sus arcos compuestos, hechos de capas de madera, hueso y tendones, tenían una fuerza absurda. Incluso a caballo, podían disparar con precisión y potencia, alcanzando blancos a decenas de metros. Y no era solo eso. También sabían cuándo atacar y cuándo retroceder, siempre controlando el ritmo de la batalla. Eso hacía que los romanos, acostumbrados a enemigos que venían de frente y luchaban hasta el final, se sintieran exhaustos y desorientados. Cada avance era frustrado por una nueva lluvia de flechas. La moral del ejército caía, el miedo crecía y la estrategia romana comenzaba a desmoronarse. En campos abiertos, los legionarios quedaban vulnerables, mientras los mongoles se sentían en casa. En cualquier duelo, quien tiene acceso a las mejores herramientas siempre lleva ventaja, y con romanos y mongoles, esa diferencia era abismal. Mientras los romanos todavía usaban catapultas, balistas y torres de asedio empujadas por hombres, los mongoles ya utilizaban ingenios mucho más avanzados. En algunas campañas, llegaron a usar explosivos primitivos a base de pólvora, algo que Roma ni siquiera imaginaba. Las máquinas de asedio mongolas, muchas heredadas o mejoradas por ingenieros chinos y persas, podían lanzar proyectiles más lejos y con mayor impacto. Ahora piensa conmigo, los romanos, que eran maestros en asedios contra ciudades con muros de piedra, se enfrentarían a un enemigo que podía destruir fortificaciones desde lejos, o simplemente rodearlas y atacar por otro punto. Y no estamos hablando solo de tecnología bélica,
La forma en que los mongoles se comunicaban entre unidades, usando señales visuales y mensajeros montados a altísima velocidad, les permitía cambiar toda la estrategia en medio del combate. Los romanos, atrapados en una estructura rígida de mando, tardaban más en reaccionar, y en el campo de batalla, los segundos valen más que legiones enteras. Para dejarlo aún más claro, imagina esto. De un lado, un guerrero medieval con armadura, escudo y espada. Del otro, un soldado moderno con arma de fuego, chaleco táctico y comunicación por radio. ¿Cuál tendría más posibilidades en campo abierto? La diferencia entre romanos y mongoles era parecida, no porque los mongoles tuvieran armas de fuego, no las tenían, sino porque estaban muchos pasos adelante en movilidad, alcance e inteligencia de combate. Los romanos eran una muralla humana, los mongoles, una tormenta que venía de todos los lados. Y lo más curioso es que Roma, que construyó un imperio basado en el orden y la fuerza bruta, tendría dificultades justamente contra un enemigo que era lo opuesto, flexible, veloz e impredecible. Incluso con toda su disciplina, sus caminos y su estructura militar, Roma se vería frente a una guerra que no estaba acostumbrada a pelear. Es como si las reglas del juego hubieran cambiado, y los mongoles supieran jugar en todos los tableros. Esto no borra la grandeza de Roma, pero deja claro, en un enfrentamiento directo, en campo abierto, el imperio mongol tendría todas las cartas en la mano. Aunque romanos y mongoles nunca se hayan enfrentado de verdad, esta comparación muestra cuánto la guerra no es solo fuerza o tradición, es adaptación, es visión. Y en eso los mongoles llevarían ventaja. Entendían el campo de batalla como un espacio vivo, en constante movimiento. Atacaban con inteligencia, no solo con violencia. Y aunque los romanos fueran invencibles en su tiempo, el mundo cambió, y quien no cambia, se queda atrás. Pero espera, esto no es el final de la conversación, porque esta batalla imaginaria abre espacio para muchas otras comparaciones, otras historias olvidadas y estrategias que moldearon el mundo tal como lo conocemos hoy. Y por eso te invito a seguir conmigo. Si este video te hizo pensar, deja tu like. Eso le muestra a YouTube que este tipo de contenido merece llegar a más personas. Y haz clic en el video que está apareciendo ahora en la pantalla. Lo elegí especialmente para ti y te va a revelar otra parte sorprendente de la historia que muy pocos conocen. Créeme, no te lo vas a querer perder. Te veo ahí.